Francisco Falcones, pregunta lo que otros callan. Qué bien, buenas tardes a toda la gente que ya está conectada a través de Hechos Ecuador, la señal de América Latina. Hoy estamos ya miércoles 12 de agosto del 2026. Gracias a nuestra linda gente de América Latina que ya está conectada. Ya está nuestro invitado acá, Barón Hidrobo Solórzano. ¿Quién es Barón Hidrobo Solórzano? Es un personaje de la provincia de Manabí, luchador incansable por los intereses de la gente más vulnerable de este país y de América Latina. Es un conocido dirigente y actualmente es el secretario general del Partido Comunista del Ecuador. Allá por la fecha del 25 de julio se realizó ya un congreso en la provincia de Manabí y responde justamente a eso. Es un defensor de los trabajadores, del IES y muchas organizaciones. Es parte también de la coordinadora de solidaridad con Cuba actualmente. Barón Hidrobo, gracias por acompañarnos aquí en Hechos Ecuador, la señal de América Latina. Buenas tardes, Barón Hidrobo Solórzano. Muy buenas tardes, mi querido amigo, compañero y paisano, abogado Falcones, Francisco Falcones, Candela. Un gusto estar con ustedes a través de este importante medio que se pone su señal en todo el mundo. Ha habido ocasiones en que mis hijos me han llamado de los Estados Unidos para decirme, papá, te vimos en la televisión. Bueno, así es. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Ustedes analizaron algunas cosas importantes, ¿no? La situación en que se encuentra la provincia de Manabí, el Ecuador y América Latina también, porque eso debe ser el concepto que tenemos que tener actualmente, es aquellos que están ejerciendo la política social, porque si no se hace eso, nos hacemos netamente localistas y perdemos lo que está pasando a nivel internacional. Todo lo que sucede fuera, a nivel global, afecta a su barrio, a su comunidad, a su parroquia, a su cantón, a su provincia y al país. Si es que esos análisis se dejan fuera de toda intervención desde el punto de vista de la conciencia política, no estamos en nada. Y yo creo que ustedes están trabajando en base a eso, Barón Hidrobo. ¿Cómo está Manabí actualmente? Bueno, mi querido Francisco, primero quiero expresar mi total acuerdo con tu apreciación, con tu visión. Hoy día no se puede hablar de una cuestión local, porque si hay un análisis serio, sereno, sin dogmatismo, sin sectarismo, sin marginación, vamos a ver de que todo lo que sucede en una localidad está conectado cantonalmente, provincial, nacional e internacional. Hoy día se vive una situación muy grave, muy seria en el mundo. Estamos a borde de una guerra mundial. Hay elementos que dicen de que a nosotros no nos va a afectar, pero no es verdad. Hay científicos que al día de hoy han determinado, a través de los estudios que han realizado, que algunas de las enfermedades que hoy día están creciendo, se están apoderando de la humanidad, es producto de esa guerra que se están llevando en distintas partes del mundo. Entonces nosotros, como Partido Comunista del Ecuador, no solamente hemos analizado la cuestión local o provincial, hemos hecho un análisis, como usted, mi estimado amigo, lo ha señalado, nacional e internacional, porque así tiene que ser. ¿Qué tiene que ver la paz? Acá en Ecuador, que aparentemente vivimos en un país de paz y no es así. Hoy ya tenemos una situación muy grave, no solamente con la cuestión relativa a los asesinatos, a la vacuna y otros, pero nadie ha hecho
Bueno, digo nadie de forma general, porque nosotros sí la hemos realizado. Esta reunión nuestra del 25 del mes de julio no fue de la noche a la mañana, viene realizándose el estudio de hace más de un año para concluir la reunión del día 25. Y veíamos, para señalar solamente el hecho este de la delincuencia, de la prostitución, que no es verdad lo que se dice que ha decrecido, no, ha habido un incremento. Pero ¿cuáles son las causas? ¿Por qué? Hay muchos jóvenes que hoy día están delinquando, están en la cuestión de delincuentes, es porque no tienen trabajo, no pueden ingresar a las universidades. Entonces, y las muchachas que se dedican a ese viejo oficio, eh, es también por falta de dinero, porque no tienen cómo satisfacer sus necesidades. Entonces hay que ver las raíces de la situación para entrar. No hay una política de Estado en el Ecuador y en muchos países de la América Latina tendiente a conseguir fuente de trabajo que pueda, eso va a ayudar indudablemente a los jóvenes, hombres y mujeres, y no van a dedicarse a otra actividad que no sea la de progresar y educarse. Entonces no podemos, vea, educación. Usted es un hombre de derecho y sabe muy bien cómo es posible que para ingresar a las universidades hay que dar un examen. Yo me río. Los exámenes antes lo hacíamos verbales ante un profesor, hoy día era frente a la computadora. Y hay preguntas tremendas, tremendas que yo no me explico por qué preguntan. Y el, califican lo que Cuyo de Quito, ¿no? En Quito le califican a través de ese examen virtual, a través de la computadora, y determinan, no señor, usted no puede estudiar derecho, usted tiene que ser agricultor. Su deseo de estudiar derecho le quitan el derecho constitucional de elegir la profesión. Pero más allá de esto, vea, aquí en Manabí hay algunas universidades que dan medicina y enfermería, ¿verdad? ¿Sí? Usted Correcto. lo sabe. ¿Y qué sucede? Que no le dan el cupo para Manabí, lo mandan a Loja, lo mandan a Ambato, otra parte. Entonces, ¿qué pasa? Cuando aquí tenemos universidades, muy buenas universidades que pueden educarse. Entonces, es la cosa tremenda. Y aquí hay buenos profesionales, que hay también profesionales que son medio bandidos, es verdad. Pero hay buenos y cojamos los mejores para administrar las instituciones. Y vemos que nos traen de Loja, de Babahoyo, de otras partes, directivos del Seguro Social y en otras instituciones. Entonces, ¿qué pasa? Y lo malo es que los manavistas, que teníamos fama de ser el reclamante, protestante, iba a ser protestante, personas que planteamos el asunto, ya no. Y nos olvidamos de esa frase del poeta, el escritor, novelista y pintor, maestro de escuela, Manuel Andrade Ureta, que dijo, voy a citarlo: Manaví, tierra ardiente levantisca, hemos dejado de ser así, no reclamamos. Entonces sucede la cosa, ¿dónde están los millones? No un millón, son miles de millones de dólares que se recogieron para la reconstrucción de Manabí y de Esmeralda. ¿Dónde está la plata? ¿Qué se hizo? Se debieron a construir otra cosa. Por ahí me han dicho que yo estoy en contra de determinados administradores de la cosa pública, de alcalde, no señor, pero usted es abogado, lo sabe muy bien, que el dinero que fue recogido para reconstrucción debió haberse invertido en reconstrucción. Haber arreglado el parque La Rotonda, señores, está bonito. Haber hecho el parque de La Vega, está bonito.
pero esos dos sitios que he señalado no fueron destruidos. En cambio, hay todavía cientos de personas que están viviendo en carpa o en casa arrendada o que se destruyeron su casa. Son cosas que hay que analizar y hay que plantear y sancionar a los responsables de esa situación que se ha dado. La salud, nos estamos muriendo. Yo dije el otro día, me están matando. No hay insulina, a mí no me dan insulina en el Seguro Social desde septiembre del año pasado. Va a ser un año. Claro, yo la consigo, pero hay cientos de personas que no tienen esta insulina. Y hay cantidades de enfermedades que no pueden ser tratadas porque la medicina necesaria para salvar esa vida de ese paciente no están contempladas en el cuadro básico de fármacos. Anuncia el gobierno que ha aumentado una cantidad de medicina. Sí, pero no son las que se requieren para salvar la vida. Es decir, no hay una política de salud para Manabí, para el Ecuador. Entonces la situación es muy seria, muy grave. Y no solamente los militantes del Partido Comunista tienen que luchar contra esta situación, tiene que darse una real, efectiva unidad de todos sin marginar ningún sector para luchar por la salud del pueblo del Ecuador que está en muy mala situación. Entonces, el agua. ¿Qué pasa con el agua? Igual situación. Una agua que viene a veces hasta con heces fecales, porque no hay un tratamiento adecuado que se debe dar. Entonces, hay un montón de problemas que existen y Manaví que nosotros analizamos. ¿Qué pasó con una histórica lucha del pueblo de Manta, en esencial el pueblo de Manta y de Manaví que apoyó, que se tituló La Guerra del Atún, en la década de los años 60 y principios del 70, se luchaba por las 200 millas del mar territorial. Digo capturamos porque yo participé en esa lucha junto a los pescadores de, de Manta, como el compañero César Mero, y yo, Puya y otro compañero, Luis Valdivieso, que encabezó la lucha, el doctor Ricardo Paredes, el doctor Mario Chancay Burgo, el doctor Aquiles Valencia Aguirre, entre otros. Capturamos más de 100 barcos piratas norteamericanos. Los llevamos a la rada de la capitanía del mar de Manta. Lo entregamos, fueron sancionados. Y ahí Velasco Ibarra firmó el decreto reconociendo las 200 millas de mar territorial. Y luego hubo unidad con Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, ¿no? Por las 200 millas. Pero luego vino los Estados Unidos, hicieron el acuerdo llamado Convelmar, la Convención del Mar. Y el Ecuador, nuestro presidente, firmó el decreto mediante la que se adhería al Convelmar y de las 200 millas de mar territorial bajamos a 12 millas. Pero luego viene el otro gobierno que lo siguió, que es el de Lenín Moreno, bajamos a 8 millas. Y por eso el problema de la pesca. Por eso no tenemos peces, porque vienen los grandes barcos con grandes atarrayas, arropan todo el mar, cogen los peces que les interese, los peces pequeños o que pesan menos, los tiran ya al mar muerto y contaminan el agua. Son cosas que están pasando en el Ecuador, pero no estamos luchando realmente por la soberanía. La Constitución del Estado establece la soberanía nacional y la no presencia de militares de otros países en tierra. Y tenemos marines de los Estados Unidos en Galápagos. Y aquí anunció y salió la prensa, 5.000 marines llegaron a Guayaquil sobre pretexto de combatir la delincuencia. ¿Qué han combatido? ¿Y a dónde están nuestros ejércitos
Esa es una burla, un menosprecio que le hace el gobierno a la Fuerza Armada Ecuatoriana, donde va mi saludo, porque hay militares muy importantes, descendientes de un gran militar, como fue el general Miguel Iturralde, y sus hijos hoy día son generales, y tienen una posición democrática. Ellos y otros que no están de acuerdo con esa política de presencia militar acá en el Ecuador, porque se ha violado. Pero aquí se está violando un montón de normas. Usted es abogado, mi querido Francisco, y sabe que hay juicios que tienen 8 o 10 años y están estancados porque no hay jueces, ¿no? Y a los jueces que tienen una posición correcta lo sacan, pero los jueces corruptos siguen ahí. Todo estos asuntos lo hemos tratado, compañeros, y también la situación internacional, las guerras que se dan en Ucrania, el asesinato genocida en Gaza, en Palestina, y en otro país. Entonces, la situación es seria. Nosotros somos amantes de la paz. Nosotros no queremos que una madre llore la muerte de un hijo, que un hermano muera o hermana muera, llore por la muerte de un hermano, de un amigo. Yo que voy a desearle la muerte a nadie, a mis amigos, yo soy de Calceta y quiero que todos los habitantes de Calceta vivan en paz, en tranquilidad, que progresen. Entonces son cosas que hemos analizado y que hemos propuesto de formar un gran frente nacional, provincial y nacional para luchar por un mejor Manabí, un mejor Ecuador, porque recogiendo un pensamiento martiano, un nuevo Ecuador es posible. Es decir, luchar por los principios, lo que usted dice, el principio de la paz y el rechazo justamente a las guerras, que nunca han sido beneficiosos para ningún país. Si usted toma en cuenta la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasó? Millones de gente muertas. Y como que ese ciclo sigue. No hay paz en el mundo en la actualidad. Entonces, eso hay que rechazarlo. Ahorita hay diferentes formas que estrategia y cómo entrar y apoderarse de los países, ¿no? Aprovechan algunos la cuestión de las acciones naturales que van con ayuda humanitaria y se quedan. Se quedan. Es una invasión técnica, estratégica que están haciendo los imperios actualmente para tomarse países, porque ahí está el petróleo, están las grandes minas, etcétera, y se toman. Y la gente, como no entiende este tipo de cosas, qué lindo que vengan. Algunos aplauden y se quedaron ya. En algunos países están haciendo eso, ¿no? Con ese cuentito de la ayuda humanitaria. Intentan 2000. ¿Cuál ha sido el beneficio que estuvieron 2.000 policías, que 2.000 del ejército en Quito? A ver, ¿cuál fue el resultado de eso en beneficio de la ciudadanía? Yo tal vez no sé, no entiendo. O sea, alguna gran movilización, ¿para qué? ¿Para qué? Lo que usted dice, que Estados Unidos no combate la entrada de la droga, el crimen, tienen como 40 millones de gente en las calles viviendo, y viene a otro país a resolver el mismo problema que le pasan a ellos allá en Estados Unidos. Entonces, ¿qué? Barón Hidrobo, ¿qué está pasando en este país de América Latina, concretamente el Ecuador? Yo le pregunto algo. ¿Cuál es el mayor consumidor de droga en el mundo? Eso lo saben ¿Ah? ahorita hasta los niños. Usted le pregunta a los niños, Estados Unidos. Estados Unidos. Porque Hasta la ahorita hay, DEA. pues, Pero ¿qué está haciendo el gobierno de los Estados Unidos para combatir la droga? El mayor consumidor de los Estados Unidos, donde más droga hay, es allá. Y vea, sacarlo de pretexto de que había un cartel, le pusieron un nombre. Ya el mismo Estados Unidos, mismo
Donald Trump y Marco Rubio dijeron y declararon que nunca había existido ese, ese cartel y que no tenía nada de conexión el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con ese cartel. Lo dijo públicamente, pero todavía mantienen el juicio contra el presidente de los legítimos de Venezuela, violando la norma internacional, es decir, demostrado públicamente, internacionalmente, que no era la lucha contra la droga ni contra ese cartel inexistente, que de paso, aquí en el Ecuador decía que también existía, cuando no es verdad. ¿Qué era? Y ya lo dijo, lo declararon estos, tanto el ministro el, Rubio como el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que ellos quieren que llevarse el petróleo, se lo están llevando, el petróleo de Venezuela, porque dicen que es de ellos. Imaginarse cómo, en qué mente se puede aceptar que un mineral natural en tierra venezolana le pertenece a los Estados Unidos. Pero además hay una situación, no hemos olvidado, que cuando hubo la nacionalización del petróleo, que no fue el gobierno de Chávez ni el gobierno de Maduro, eso fue hace años, a las compañías norteamericanas, que eran las que procesaban el petróleo de la tierra, le pagaron en efectivo. Es decir, entonces no hay razón de reclamar si a usted le pagan por algo que tiene usted o está administrando porque eran administradores, no tiene ya usted derecho a decir que eso sigue siendo suyo, ¿no? Y ahora se ha llevado. Pero más allá, vea, eh, se acaba de decir, dicen algunos especialistas, que el terremoto de Venezuela fue eh, provocado, no fue una cuestión natural, sino fue un experimento realizado por Estados Unidos, las últimas cuestiones técnicas lo hicieron y entraron y están en territorio venezolano, su pretexto de una ayuda humanitaria que no la están dando, sino que están persiguiendo a los chavistas. Todas son cosas que hay que analizarlas. Y no se trata de defender ni a Hugo Chávez ni a Nicolás, sino ver la realidad. Hoy día ya anuncian que quieren ir a Colombia, porque Colombia acaba de sufrir otro terremoto muy grave, muy serio. Mi abrazo fraterno a las hermanas y hermanos tanto de Venezuela como de Colombia que han sufrido muerte, pérdida de su vivienda, ¿no? Eh, la familia de mi querida nuera, que es colombiana, han sufrido la pérdida de su vivienda. Un abrazo fraterno, solidario con ellos. Pero que no se haga, no se aprovechen de una situación sísmica para hacer acciones de perseguir a los pueblos. Todas son cosas que están pasando en el mundo y que nosotros no la vemos porque pensamos que el imperio es el imperio y que es lo mejor que hay. Yo le pregunto algo, mi estimado amigo. ¿Cuántas becas gratis para estudio de medicina ha dado los Estados Unidos al Ecuador? ¿Cuántas? Desconozco. No lo saben. Ninguna. Y en cambio, con la crisis económica, con el criminal bloqueo genocida de los Estados Unidos hacia Cuba, Cuba entregó al Ecuador más de 2.000 becas de medicina, entre cerca de 500 jóvenes manavitas.
para medicina gratis. En las condiciones de bloqueo, el pueblo cubano le dio a su hermano de América, incluso de los Estados Unidos, estudiaron gratis medicina. Son cosas que se deben de analizar. Entonces, Cuba no es un país que está exportando, auspiciando terrorismo. El terror lo provoca otro. ¿Quiénes son los que están bombardeando Gaza en Medio Oriente? ¿Quiénes son? Entonces, veamos. ¿Quién está matando a niñas, niños, estudiantes en esos pueblos de Medio Oriente, de Gaza? ¿Mm? ¿Qué es lo que manda Cuba? Manda Cuba es médicos, rescatistas. Aquí en Manabí, ¿quiénes fueron los primeros en llegar cuando hubo el terremoto de Puerto Viejo que afectó a la provincia de Manabí y de Esmeralda? Los cubanos, gratis. Son cosas que hay que analizar fríamente y no se trata de una posición política, mi estimado amigo que me hace esta entrevista, se trata de ver la realidad. Cuando se apareció el dengue en Uruguay, ¿quiénes fueron los que vinieron a combatir el dengue? Los cubanos. Cuando comenzó a subir el índice de analfabetos en el Ecuador y Manabí, ¿quiénes vinieron a través de un programa aprobado por las Naciones Unidas, por la UNESCO, que se denomina Yo Sí Puedo? Los cubanos aquí en Manabí, muchos cantones se libraron del flagelo del analfabetismo. ¿Quiénes fueron los primeros elementos médicos que vinieron a trabajar junto a Solca en la lucha contra el cáncer? Varón, el tiempo nos apremia. Estamos cerca del proceso electoral para 29 de noviembre de 2026. ¿Tú crees que es posible la unidad de la izquierda en el Ecuador en este momento crítico, no solamente del país, sino a nivel global? ¿Cree que se puede hacer ese tipo de cosas actualmente? Porque ha sido la derecha que ha permitido que se una la izquierda actualmente en estas condiciones de que hay violación de la normativa constitucional, hay violación inclusive de la ley mismo, del Código de la Democracia, y como que esto ha permitido a la gente decir, bueno, basta, dejémoslo de sectarismo, de dogmatismo, ¿no? Y hay que unirnos. En la actualidad, ¿tú crees que eso puede ser no solamente electoral, sino estratégica en base a un plan, a un proyecto nacional? Y yo a veces me río frente a la situación que vivimos. Yo voy a traer el pensamiento de Simón Bolívar. Simón Bolívar dijo, unidad, unidad, unidad es lo que requiere América para ser libre y soberana. Eso lo dijo Simón Bolívar hace más de 200 años. Muchos nos llenamos la boca llamando la unidad, pero estamos en contra de la unidad en la práctica. Nosotros, como Partido Comunista, apoyamos la candidatura de Rafael Correa, pero Rafael Correa fue quien ayudó a la división del Partido Comunista y la creación del Partido Comunista Ecuatoriano. Es una realidad. Y aquí, para hablar solamente Manabí, los correístas no quieren a los comunistas. ¿Sí? Y lo digo yo porque yo he sido secretario general del partido, asistí a algunas reuniones, incluso como amigo que era y sigo siendo del ex alcalde Hugo Cruz Andrade, lo acompañé a algunas reuniones de Revolución Ciudadana. Alianza País un principio, luego Revolución Ciudadana, ahora RC5.
Y habían posiciones sectarias, dogmáticas, que aún la mantienen. Entonces, con nosotros no tiene inmunidad, aparentemente porque no somos un partido inscrito electoralmente, pero sí tenemos influencia en las masas, en las organizaciones sindicales, gremiales, campesinas, artesanos, pescadores, de otros sectores. Vea, para decirle algo, el día sábado pasado yo tuve una reunión en Manta, en el llamado barrio Cuba Libre, que ahora se llama Parroquia Eloy Alfaro. Me reuní con cerca de 50 personas y hablábamos de esta situación porque nosotros no nos hemos quedado ni nos vamos a quedar solamente con una reunión en la que se han aprobado resoluciones, sino que la estamos difundiendo y llamando a la gente a luchar por esos objetivos, los objetivos de la seguridad social. El seguro social no está en venta y no es verdad que no tiene dinero. Lo que hay es una muy mala administración, muy mala administración. Entonces estamos nosotros llamando a fortalecer, por ejemplo, el Comité de Defensa de los Derechos de los Afiliados, Jubilados y Beneficiarios de Montepío, porque es necesario la unidad para defender el seguro social. Hoy día, la lucha nuestra ha conseguido que se apruebe ya el plan para construir un edificio de 5 plantas, o de 5 pisos, anexo al Hospital del IE de Puerto Viejo. Entonces estamos en esa lucha y estamos también impulsando la creación de un nuevo Hospital del IE para Puerto Viejo, que se suba de categoría el Hospital del IE que se llama de día de Jipijapa, para que se mejore el dispensario del IE, que la ciudad de Calceta, de mi tierra. Yo soy calcetense puro. No dejaré de mencionar mi querido Calceta, la empate Calceta. Entonces estamos luchando, compañeros, por eso. Pero se necesita no la lucha de uno o de dos, sino eso. Y yo pregunto a usted como periodista, muchos de los que dicen ser de izquierda que han hecho por todos estos objetivos que yo he señalado. La unidad no solamente tiene que ser de carácter electoral, la unidad tiene que ser de carácter orgánico, programático, para construir un nuevo Manabí, un nuevo Ecuador, porque sí es posible construirlo. Yo voy a traer un pensamiento del hombre que mañana cumple 100 años de vida, el comandante jefe Fidel Castro Ruz, que dijo: para vencer y mantenerse en todos los requisitos fundamentales, la organización, la unidad y la decisión. Y aquí en el Ecuador requerimos urgentemente una organización fuerte, robusta, una unidad fuerte, robusta, y tener muchos aliados, muchos amigos, y tener la decisión de luchar por un Ecuador libre, soberano, democrático y de beneficio para el pueblo del Ecuador. Qué bien. Agradezco, Barón Hidrobo Solórzano, por habernos acompañado aquí en Hechos Ecuador, la señal de América Latina. Y creo que no sea la última oportunidad, sino siempre están las puertas abiertas de Hechos Ecuador para este tipo de conversatorio que sirve justamente para generar criterio y también inquietudes. Gracias, Barón, por acompañarnos. Gracias, mi querido compañero, y que viva Calceta la Simpar. Viva.